Buenas noches, amantes del misterio y lo paranormal. Gracias por dejaros caer por Gidance TV y este canal de YouTube que inicia hoy un nuevo viaje. Un recorrido por todo el mundo en busca del misterio. Nuestro objetivo, crear una ruta. Una línea a seguir a lo largo de todo el mundo que desentrañe un planeta misterioso, oculto, mágico. Crear una ruta turística como nunca antes se ha visto. Una línea virtual con sitios para visitar, para que cada uno de ustedes, los espectadores, se infunden en la piel de un verdadero investigador de lo paranormal. Nosotros, coordinadores, actores, técnicos, cámaras, ni creemos ni dejamos de creer, pero visitaremos todos esos lugares para llevárselos hasta ustedes con el único objetivo de que sean ustedes los que juzguen si lo que pasa en esos lugares son reales o no. Visitaremos sitios con fuentes fiables y otros no tan fiables. La veracidad de cada caso se la dejamos a ustedes, a todo aquel valiente que se digne acompañarnos. Nosotros solamente aportamos los datos, la historia, los testigos y los documentos, para que seáis vosotros, compañeros, los que emprendáis este maravilloso viaje hacia lo desconocido. Si sois un alma curiosa, sedienta de aventura, sedienta de buscar emociones dentro del misterio, este sin duda va a ser vuestro programa. Una última recomendación: apagad las luces, subid el volumen de vuestros auriculares y disfrutad de lo que este programa os puede ofrecer. Soy Juan Manuel Orozco y estos son Escapadas Paranormales. ¿Nos acompañáis? Ya estamos en nuestra mesa, en un lugar que podríamos denominar nuestra dimensión cero. Desde aquí abriremos brechas temporales, portales interdimensionales, que nos llevarán a todos esos lugares donde no se ve, pero están ahí. Y para ello estoy gustosamente acompañado de una chica que lleva lo paranormal en la sangre. Es investigadora, es escritora. Nadie mejor que ella para estar a los mandos de nuestra dimensión cero y llevarnos a esos lugares para que obtengamos sorpresas, misterio y, por qué no decirlo, terror. Esther, buenas noches, bienvenida a Escapadas Paranormales. ¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Tú vas a ser un poquito nuestra guía. Tú nos vas a llevar por todos esos sitios, nos vas a meter dentro de este mundo del misterio, vamos a aclarar contigo muchas dudas, vamos a hacer muchas cosas juntos. Pero antes vamos a conocerte un poquito mejor. ¿Te has encontrado alguna vez con lo sobrenatural? ¿Alguna que otra? Alguna que otra. Estaremos ahí. ¿Qué se siente? ¿Cómo son ese tipo de experiencias? Pues depende, las hay de muchos tipos. Claramente, en algunas ocasiones son sobrecogedoras, en algunas ocasiones son muy interesantes y en algunas ocasiones también han sido aterradoras. De todo hemos tenido. Eso es lo que vamos a traerle a ustedes. Pero también el escenario es importante, los sitios, los lugares, la magia que se respira en ellos. Esther, ¿qué tipo de lugares vamos a visitar desde Escapadas Paranormales?
Pues aunque no lo creamos en muchas ocasiones, el misterio está en todos sitios, en todas partes y en todos los lugares. ¿Cuáles son los más interesantes de investigar? Pues claramente hospitales, que son lugares normalmente marcados. También vamos a encontrar iglesias, vamos a encontrar lugares sagrados, también muy marcados por el misterio, pero incluso los podemos encontrar en cualquier plaza. Además, las plazas especialmente eran lugares que era donde se realizaban ejecuciones públicas, por ejemplo, y también vamos a encontrar el misterio allí muy presente. Creo que en esos sitios estás muy experta, pero quedaros con una cosa, hospitales, sitios donde la muerte tiene sus palabras en mayúsculas, iglesias, lugares sagrados, lugares que la gente piensa que por ser sagrados, que por estar cerca de Dios, ¿no? Ese típico cliché de la casa de Dios, y ahí parece que la entidad maligna, que aquello sobrenatural, eso no cabe, pero no es así. No es así, de hecho, tú, como bien sabes, de las apariciones más habituales son tanto frailes como monjas. O sea, que por supuesto ellas estarían en el lugar donde transcurrió su vida. Estaremos atentos a dónde nos va llevando este, que nos trae a lo largo de todo el mundo unos casos interesantes que sin duda alguna no nos van a dejar indiferentes a ninguno. Pero también tenemos que hablar de precaución, de legalidad. ¿Cómo deben visitarse estos lugares? Nosotros creamos ruta virtual, explicamos los casos, como hemos dicho anteriormente en la presentación, aportamos los datos, pero son ustedes los que deciden al final y los que juzgan. Y los que deben ir a visitar esos sitios, incluso infundarse de vez en cuando en la piel de un investigador de lo paranormal y poquito a poco ir sacando vuestras propias conclusiones. Pero ¿cómo se visitan estos sitios? Si tuvieras que dar recomendaciones a los espectadores, ¿cuáles serían? Hombre, hay cosas muy importantes que tenemos que tener en cuenta porque sobre todo en muchas ocasiones las cosas se hacen un poquito de broma pensando que no va a pasar nada y sin embargo pues el misterio está ahí y no lo encontramos de frente. Hay cosas que tenemos que tener muy claras. Lo primero, cumplir la legalidad, porque podemos empezar a hacer una investigación y terminar detenidos, no creo que sea lo más apropiado. Pero también entramos en muchas ocasiones en lugares que ya están, ha pasado el tiempo por ellos y ya están en muy malas condiciones y podemos tener algún accidente. Por lo tanto, siempre es conveniente que haya alguien que sepa dónde estamos e ir acompañados. Ir con un teléfono móvil, ir con luz por si nos hace falta, para que la experiencia sea interesante, pero que no nos traiga un problema a la larga, que también puede ocurrir. Yo, compañera, te voy a hacer dos preguntas más, refiriendo a precauciones y a cositas de ese aspecto. La primera sería instrumental básico. Deduzco que la gente que nos está viendo dirá, bueno, yo quiero ir a este sitio, pero si quiero captar algo, si quiero medianamente iniciar una pequeña investigación de lo paranormal, he visto este caso, me ha gustado, me pilla cerca, lo voy a visitar. ¿Qué es lo mínimo que se tiene que llevar a este tipo de investigaciones? Hombre, lo mínimo que tenemos que llevar claramente es una grabadora y una cámara, eso es lo primero. A mí me gusta el bloc de notas tradicional. ¿Por qué? Porque es bueno que anotemos en todo momento cómo nos hemos sentido, qué hemos percibido, si hemos notado una bajada de temperatura sutil. La termogénesis famosa. Si hemos notado una mirada clavada en la nuca, que también es bastante habitual. Y es bueno que en cada momento, cuando hagamos una fotografía, cuando registremos este lugar, sepamos qué estábamos notando. Y después, por supuesto, nuestra grabadora, nuestra compañera inseparable, que de vez en cuando pues, nos va a dejar un registro de un saludito desde el más allá, que al fin y al cabo es lo que estamos buscando, ¿verdad? Exacto, eso es lo que buscamos. El misterio, encontrarnos de lleno con aquello que no se ve, pero que sin duda sabemos que está ahí. Esther nos trae un pedazo de recorrido. Sí, llevamos un recorrido bastante interesante, tengo que decirte. Juanma, tú eres escritor, tú eres investigador también, pero cuéntanos, háblanos de tus libros. Bueno, yo me dedico al terror, pero al terror psicológico. El mejor terror. El mejor terror. Hoy día, esto es una opinión personal, cada uno tiene la suya, es respetable. La mía es que hoy día en lo audiovisual, incluso en la literatura, se nos ofrece un terror más gráfico, parece que cuanto más tripa y más sangre hay, más miedo da. Lo podemos resumir así. Y a mí eso no me provoca terror. Yo soy más de escribir un terror más poetano, más de Lovecraft, más que cuando cierres el libro diga, ahora tengo que atravesar el pasillo de mi casa,
meterme en la cama Y me preocupa. y no soy capaz. Y no soy capaz. Sí. Es ese libro que no te das cuenta y poquito a poco te va metiendo, hasta que si tienes la suerte de tocarte el punto clave del miedo que tú tengas, ahí es cuando actúas. Y a día de hoy, ¿me podrías decir cuál es el libro que más te gusta de lo que has escrito hasta ahora? El libro que más me gusta, Sí, sí. Pues- ¿Por cuál te conoceríamos mejor? por el segundo. El segundo. Por el ¿Qué se segundo. llama? Historias de miedo en la frontera de lo desconocido. Claramente. Es una recopilación de 8 relatos de terror. Ujú. Se pueden leer cada uno de forma independiente, pero la última historia los engloba todos. Son todas historias muy psicológicas, son historias en las que te puedes ir metiendo poquito a poco. Los personajes son personajes de la vida cotidiana, como tú y como yo, que viven su día a día el mundo real, y poco a poco ese sitio a donde vamos a visitar desde aquí van metiéndose en nuestra realidad despacio hasta que lo que es real no lo es y lo que es irreal pasa a ser la realidad de esos personajes. Me encanta esta temática, me encanta porque además la física cuántica lo pone encima de la mesa Sí, y cualquiera podemos sentirnos identificados y vivir una aventura con el protagonista. sí, es fácil. Espero tus próximos trabajos Es fácil. paciente. Alguno por ahí habrá. Alguno por ahí habrá. Comenzamos nuestro viaje, comenzamos nuestro primer programa de Escapadas Paranormales y lo hacemos desde nuestra mesa, desde nuestra dimensión cero, rodeados de lápidas, rodeados de muerte, rodeados de esos lugares que podrían actuar como frontera, como lo que estábamos hablando anteriormente, frontera entre el mundo real y el mundo de la muerte, o el mundo real y ese mundo que no se ve, pero está ahí. Creo que la decoración tiene mucho que ver con el sitio al que vamos hoy. Totalmente relacionada, tengo que decirte, porque además nosotros tenemos ahora mismo una asociación tremenda, cultural, con el mundo de la muerte y lo tenemos muy asociado a la oscuridad, lo tenemos muy asociado al terror. También posiblemente el cine tenga mucho que ver en esto. Y sin embargo, en contrapunto, nos vamos a dirigir a un lugar que precisamente está marcado por la luz, diría yo, como es Cádiz. Cádiz es un lugar maravilloso y sin embargo nos vamos a un sitio muy sobrecogedor, al antiguo cementerio de San José. Bueno, Esther, pues abramos nuestra brecha temporal desde aquí y veamos qué es lo que sucede en el cementerio de San José, en la capital de Cádiz. Situado entre la calle San Juan Bautista y la avenida Amílcar de la Barca, los orígenes del cementerio de San José datan del año 1797, cuando el rey Carlos III aprueba un real decreto que prohíbe los enterramientos en iglesias y zonas urbanas. A esto hay que sumarle pandemias que sufre Cádiz a principios del siglo XIX, que hacen necesaria la construcción de este camposanto. Termina de construirse en torno al 1800 como cementerio provisional en lo que entonces eran los extramuros de la ciudad y, como era de esperar, se satura pronto, aprobándose una ampliación del mismo sobre el año 1900, dejando de ser un cementerio provisional para pasar a ser el principal de la ciudad. Es en verano de 1947 cuando este cementerio sufre uno de sus capítulos más oscuros. El 18 de agosto de 1947, siendo aproximadamente las 10 menos cuarto de la noche, en la zona del barrio de San Severiano de Cádiz, explota el polvorín de la base naval, causando 10.000 heridos, 26 muertos, de los cuales muchos eran niños de la antigua Casa Cuna, y destrozos en muchísimos edificios como pueden ser, entre otros, la Catedral de Cádiz. Durante aquella tragedia, los cuerpos carbonizados de las víctimas se amontonaban en el cementerio. El olor a quemado y muerte era tal que muchos hombres apilaban los cadáveres fumando puros para tapar aquel olor de la tragedia. Esto hizo que el cementerio sufriera su mayor ampliación. Fue clausurado en 1992, dejando de acoger enterramientos, ya que sus dimensiones no eran suficientes para una Cádiz mucho más crecida en terreno y habitantes. Desde 1997 se han estado trasladando los cuerpos de los muertos a otros camposantos como el de Chiclana, dejando el cementerio con un aspecto terrorífico y de total abandono. Es durante aquel tiempo cuando empiezan a escucharse rumores sobre apariciones
Muchos de estos fenómenos los ha sufrido en sus carnes uno de los antiguos vigilantes del cementerio, Alfonso Cozar. Este trabajador se aventura a contar sus experiencias en radio y televisiones. Entre una de ellas nos cuenta que una tarde estaba en su caseta de vigilancia cuando de repente sintió un manotazo por detrás que le hizo caer al suelo. Allí no había nadie. Pero quizás la experiencia más insólita que vivió este vigilante fue cuando una tarde, mientras hacía la ronda, al poco de cerrar el cementerio, distingue entre las tumbas a un chico que él describe de unos 16 o 18 años, con camiseta de marinero y vaqueros que, con gestos de la mano, lo llama para atraerlo hasta él. El vigilante, al ver esto, cree que el muchacho se ha perdido o está deambulando por el cementerio y se dirige hasta él para acompañarlo hasta la salida, puesto que el cementerio ya ha cerrado. La sorpresa viene cuando Alfonso llega al lugar donde estaba el chico. Allí no hay nadie. Además, cerca de él, se encuentra algo que le heló la sangre. Cuando llega al lugar, el muchacho ha desaparecido y lo que encuentra es un nicho con una fotografía de este muchacho con la misma indumentaria con la que ha sido visto por el testigo. Escapadas Paranormales ha estado en este sitio marcado por la tragedia, pero no ha podido franquear sus muros, ya que el cementerio está clausurado desde 1992 a la espera de la construcción de un parque de zona verde. Hasta entonces lo que guardan sus muros seguirá siendo un misterio sin resolver. Bueno, queridos compañeros, ya lo habéis visto gracias a la reconstrucción de nuestro equipo. Un cementerio que contra todo pronóstico, porque debo recordar que en este tipo de locales, en este tipo de edificaciones, lo que hemos visto no suele pasar. No, en contra de lo que podamos pensar, no es nada habitual que esto ocurra. Como muchas veces digo, y lo repetiré más, estamos muy contaminados por el cine y tenemos una percepción que no es nada real. Precisamente en los cementerios es donde menos apariciones se dan. Mucha gente le quiere dar la explicación con el tema de que cuando se construye un cementerio nuevo, normalmente la Santa Iglesia suele ir, bendecir el lugar, convertirlo en lo que ya se llama, es el motivo por el que se denomina Camposanto, es un sitio de reposo, de paz, y por ese motivo se supone que no suele pasar esto, pero a nuestro querido Alfonso, pues sí le ha pasado, pero no es lo único que le pasa. Aunque antes de entrar en materia, Esther, ¿cuáles pueden ser los motivos por los que en un sitio como un camposanto pasen estas cosas paranormales cuando lo que conocemos es todo lo contrario? Porque es un caso especial, es un caso diferente. Es un caso diferente, hombre, cuando ha habido fallecimientos en un camposanto, como pudo ser los fusilamientos de la guerra civil, pues puede ser que haya algún tipo de manifestación porque ha ocurrido justamente en ese lugar. También en muchas ocasiones esto ocurre cuando se mueven las tumbas, cuando se desentierran a personas, cuando hay movimiento, de alguna manera la energía se traslada y empiezan a haber muchísimas más manifestaciones de lo habitual. Esto ocurre en muchas ocasiones. Es el caso de este camposanto. Recordamos que actualmente el cementerio está clausurado, está cerrado porque tenían proyectos de que en este 2025 se terminara. Sí. Lo que pasa a veces con el tema de la política y todo esto, se retrasan las obras. Se va a convertir en una zona verde, es decir, lo que antes era un cementerio está siendo mudado para poder convertirlo en un parque de reposo, en un parque de zona verde en Cádiz, con columpios, con bancos, creo que tiene proyectos de zona de vegetación y creo que va a ser digno de decir porque posiblemente tengamos que volver cuando esto sea un parque. Tendremos que volver, esperaremos a nuestros telespectadores a que nos manden algún vídeo de algún columpio moviéndose solo y tendremos que volver al lugar, indudablemente, porque apunta maneras. Anotarlo, porque cuando sea un parque seguramente habrá manifestaciones. Pero no es lo único que pasa. Creo que Esther nos trae más todavía, que no es poco, de lo que le pasó a Alfonso Cozar dentro de las instalaciones del cementerio.
Efectivamente, porque Alfonso además no solamente vigilaba el cementerio, sino que también hacía labores de mantenimiento. Él tenía una costumbre muy bonita que era pues encender en algunas ocasiones una vela pues para esas almas que allí descansaban, pero para acercarse a ese lugar él tenía que colocarse sobre una antigua lápida y allí era donde él solía encender después esa luminaria. Él empieza a detectar que cuando se coloca encima, esa lápida vibra. En una ocasión lo hace con tanta violencia que llega a desequilibrarse y a caer incluso al suelo. Claro, él, que no se explica muy bien qué es lo que está ocurriendo y evidentemente le preocupa por motivos claros, pues él decide hacer algunas pruebas para ver si es que tal vez está molestando a la persona que está descansando en aquel lugar. Desde ese momento empieza a pedirle permiso para encender esas velas y parece ser que se detienen los movimientos que se estaban sucediendo justamente en esta lápida. Creo que Escapadas Paranormales tiene hasta localizar la lápida, nombre, si no me equivoco, esta es, ¿la tenemos? Sí, la tenemos. Se llama María Eugenia Cadalso y Garay. Se llama María Eugenia y es una religiosa que fallece el 27 de abril de 1805. O sea, la tenemos localizada, esta lápida, no sabemos si sigue en el cementerio Guadalá que se han mudado, pero aparece en pantalla, la pueden ustedes ver ahora mismo detrás nuestra y ya lo saben. Algo a esta señora le molestaba de Alfonso Posada, pero fijaros que en cuanto a él pide permiso, todo cesa. De todas formas, es buen catalizador de energía nuestro protagonista de esta noche. Yo considero que sí, porque son muchos fenómenos para una sola persona. Evidentemente algo ahí hay, algo más. Algo hay. Sí. Hay hasta un último caso, quizás más personal, en el cual él está haciendo la ronda, como hemos visto en la reconstrucción anterior, pero esta vez oye una voz familiar que lo llama por un mote que él tenía, que era Tito, y él oye cómo lo llama, Tito, Tito. Él estaba buscando una escalera que no encontraba, supongo que escaleras de estas que suelen utilizar los usuarios para limpiar, pintar las lápidas y demás, no la encuentra, pero va siguiendo esa voz que él reconoce como la de su primo fallecido y enterrado en este mismo cementerio, y resulta que esa escalera aparece en la tumba de su primo. Vamos, bastante increíble, tengo que decirte. Sí, escucha la voz de su primo, está buscando la escalera y ambas cosas están en el mismo punto. Sí, se conectan. Pasaría un mal rato, me imagino, Alfonso, ante esto, porque por mucha confianza y mucha cercanía con un familiar en este ambiente, en la oscuridad, en la soledad, y con un caso así, me imagino que Alfonso quedaría como mínimo sobrecogido. Yo también quedaría sobrecogido, nada más que por cualquiera de las cosas que hemos ido contando, ¿no? Que le han ido pasando a lo largo de su carrera allí. Hasta aquí podemos contar del caso. Creemos que el siguiente capítulo vendrá cuando esto se abra como parque, a ver si queda alguna energía residual. Y vamos a aprovechar el tener que volver a este sitio para abrir el último apartado del programa, que va a ser un apartado en el que los protagonistas sois vosotros. Si tenéis algún vídeo, si tenéis alguna fotografía, si tenéis algún audio de algún sitio de cualquier parte del mundo donde se manifiesta lo imposible, donde lo sobrenatural se hace natural, donde lo surrealista coge realidad. Totalmente. Mandádnoslo al correo que aparece en pantalla y nosotros lo emitiremos, y si conocéis algún sitio digno de investigar, hacérnoslo saber también. Escapadas Paranormales se dirigirá al sitio dentro de las posibilidades que tenga e intentaremos sacarlo en el programa para que conocerlo un poquito mejor, y además siempre lo más interesante, lo más importante para nosotros son vuestros testimonios, vuestras vivencias en primera persona, que son los que realmente nos acercan de forma real al mundo del misterio. Empezamos nuestra ruta, empezamos nuestros casos, empezamos nuestro programa. Cementerio de San José, la calle San Juan Bautista con Amílcar Barca. Ese es el primer destino de Escapadas Paranormales, ese es el primer sitio a visitar y un sitio en el que hay que enmarcar en el mapa del misterio porque su historia no ha terminado. Ruta virtual, pero también sugerimos ruta
físicas reales y con mucho misterio y con mucha chicha, como se podría decir, ¿no, Esther? Tienes un día. Sí, sí, merece la pena. Aquellos amantes del mundo del misterio, si quieren intentar hacer un registro que tenga las mayores probabilidades posibles, indudablemente este es el lugar donde tienen que acercarse. Bueno, creo que tú también realizas escapadas. Yo realizo rutas. Yo, si queréis conocerme en algún momento, soy guía de rutas misteriosas en Córdoba y prometo llevaros por los sitios más escalofriantes del lugar. Acabamos nuestro programa y lo acabamos preguntándole a Esther, ¿a dónde nos llevan en nuestra siguiente aventura? Pues os voy a pedir que me acompañéis a un lugar muy emblemático para mí, a la Cuesta del Bailío de Córdoba, donde el misterio y lo escalofriante nos va a estar esperando. Lo dejamos ahí, creamos expectación. El siguiente programa, Cuesta del Bailío de Córdoba. Hasta entonces, buenas noches. Esto han sido Escapadas Paranormales. Muchas gracias, Esther, por estar con nosotros. Muchas gracias. Te vemos en el siguiente programa. Y a vosotros, visitar el cementerio de San José en Cádiz y no olvidéis escribirnos sobre vuestra experiencia allí. Hola, ¿hay alguien aquí? Hola, ¿hay alguien aquí? Hola, ¿hay alguien aquí? Hola, ¿hay alguien aquí?